Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 10 de la asignatura de Organizaciones en la Educación. En cualquier caso, si necesitamos más tiempo, hay programada una sesión de refuerzo por si fuera necesario. Pero bueno, como siempre digo, depende de ustedes, vamos bien de tiempo. Así que para todas aquellas personas que lo vayan a ver en diferido, hoy mi objetivo es terminar tema 5 y posible comienzo del tema 6, dependiendo de cómo vayamos. Y ahora sí, muy buenas. Alexandra, Jorge, Luis Carlos, Magda, María. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Me alegro que estéis bien, Alexandra. ¿Estás en clase ahora, María? ¿De qué das clase? No, Jorge, yo voy corrigiendo. ¿Por qué? Yo voy corrigiendo todo lo que me enviáis. Muy bien, María. Pues Jorge, no sé si su actividad la he corregido ya, pero esta tarde han estado corrigiendo unas cuantas antes de las clases. No sé si alguna me habrá quedado, seguramente luego lo revisaré también, pero yo voy corrigiendo sobre la marcha, yo no me espero hasta la fecha. Lo que me vais enviando y lo que vais adelantando es corregido. Así también creo que para ustedes es mejor porque se van haciendo una idea de la suma de puntos de la evaluación continua. Nada, claro que sí, es mejor, es mejor. Yo siempre lo digo, lo dije en la sesión pasada. A ver, escucha con interferencias. Llevo ya 2 clases, no ha echado nada. Sí que es verdad que me he caído una vez por el tema de la conexión, de la conectividad, porque estoy en un pueblo perdido debido al programa de televisión que estoy grabando, ya lo saben, que sabéis que me gusta ser sincero. Y hay tormenta, así que puede ser.
No lo sé, María. ¿Los demás me escucháis bien? Vale, se escucha bien, gracias. Vale, pues si quieres entonces en este caso, María, si quieres entrar, salir y volver a entrar sin problema. Genial, muy bien, Mauricio. Gracias, Jefferson. ¿Cómo lleváis el máster? La última evidencia. Empecé, sí, David, también expliqué la actividad del plan de comunicación, la actividad 2, el esfuerzo de un plan de comunicación en medios sociales, la expliqué la semana pasada. Se juntaban las dos, pero os dije que así os quitabais las actividades antes de los exámenes, porque muchos también me lo habían pedido, pero esto es como quiera uno. Por ejemplo, la actividad del Community Manager, el análisis de la organización de tareas del Community Manager, es hasta el día 1 de junio. Entonces tenéis tiempo, ¿vale? Estamos a 23 de mayo, hay mucha gente que ya me lo ha entregado. Y la actividad 2, el esbozo de un plan de comunicación en medios sociales, es hasta el 15 de junio, ¿vale? Como fecha límite de entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros la podéis hacer cuando queráis. Las dos están explicadas. Ya la expliqué la semana pasada, ¿vale? Como veis aquí, esto es lo último que vimos la semana pasada, para aquellas personas que lo que quieran ir aprendiendo y en mi caso, en mi asignatura, quitarse actividades de cara a los exámenes y que pudierais tener más tiempo para daros, digamos, toda la facilidad del mundo para que podáis ir más desahogados. ¿Vale, David? Perfecto. Hay compañeros y compañeras que ya me habéis entregado las dos actividades, tanto el Community Manager y el plan de comunicación. Pero bueno, eso no quiere decir que me lo tengáis que entregar ya. Tenéis una fecha límite para cada una de las actividades y ya está, ¿vale? Ya cada uno que se organice como quiera. Pero yo os lo dejo porque creo que es mucho más fácil, vamos muy bien de tiempo, porque ya sabéis que, bueno, no me conocéis, pero ya lo expliqué en la primera sesión, me gusta ir con tiempo, sobre todo porque las dos últimas sesiones siempre es para repasar aquellos contenidos más relevantes de la asignatura, más importantes, y poder practicar el examen para que os quite tiempo de estudio en casa y que solamente viniendo a mis clases, pues podáis, o viendo mis clases en diferido,
podáis sacar buena nota y aprobar con buena nota el examen. Entonces siempre me gusta hacer incluso prácticos en directo, ¿vale? Que me los hagáis, os dejo tiempo en clase para que practiquéis, os abro el audio, me lo contáis, ¿vale? Y así vamos haciendo correcciones y vais preparando el examen. Esto es en las dos últimas sesiones. Estamos en la 10, entonces sería en la sesión 14 y en la sesión 15. Claro, María, no te preocupes. Estar muy tranquilos y disfrutar aprendiendo, que al fin y al cabo es la finalidad. Hola, Orlando. No, ya verás, María, cómo es muy fácil. Nada. Venga, pues... mm, creo que nos quedamos en este punto, sí, efectivamente, del tema 5 en comunicación interna del centro educativo, ¿vale? Ya sabéis, en documentación creo que están puestas ya todas las presentaciones. Y como os dije, nos quedamos en comunicación interna del centro educativo, en este caso el 5, cómo se debe utilizar los recursos digitales y en red. Bueno, evidentemente, cuando hablamos de comunicación interna dentro de lo que es el centro educativo, entre los documentos de comunicación que hay dentro de la institución, se tiene siempre y se debe hacer referencia a la política de uso responsable de medios digitales. En este caso, bueno, pues existe una política de uso responsable, legislativamente hablando, y sí que es verdad que, bueno, pues aunque no es obligatorio que un centro o que una institución cuente con esa política de organización educativa dentro de los medios sociales, es evidentemente y claramente es evidente tener esa política establecida, ¿no? Y que dentro de lo que es el claustro de la docencia esté todo consensuado. Esté consensuado, perdón, y me había ido, esté consensuado y sobre todo por todo el claustro docente. Por ello, sí que es verdad que tenemos que hacer especial referencia en este apartado, ¿no? Dentro de lo que es la política de uso responsable. Digamos que es muy importante, como os decía, ¿no? Y se debe utilizar y el cómo se tienen que utilizar los recursos digitales y de red. Evidentemente, como docentes, o la gran mayoría, si sois docentes, estamos acostumbrados a crear una serie de espacios en los centros, ¿vale? Como los pasillos, las aulas, los patios, las entradas, y somos responsables también de que el mundo digital sea igual de seguro que el espacio físico, ¿vale? Em, sí que es verdad que, bueno, desde el COVID creo que las medidas se han ido pronunciando más.
Y sí que también a través de una política de uso responsable, en este caso, pues de una organización educativa se puede integrar ese plan de comunicación que hay, que existe, ¿vale? Y se ha decidido redactar esta política, ¿no? Cómo se va a desarrollar, cómo va a ser el objetivo. Y en este momento es donde estaríamos hablando de ese preámbulo y y de esa introducción que estáis viendo en pantalla. El siguiente punto sería el glosario. Tener un glosario de términos que se utilizan dentro de lo que es la comunidad educativa referente a la política siempre es bien, sobre todo para que toda la información esté al alcance de cualquier docente que forme la institución educativa. La declaración de la política, cuando hablamos de la declaración de la política, nos estamos refiriendo a la definición del abanico de servicios sociales, ¿vale? Que están incluidos en la política de uso responsable. La aceptabilidad, en este caso, bueno, pues ese apartado donde vamos a considerar ese uso aceptable de los recursos y entornos digitales, como son los medios sociales. La inaceptabilidad, hablamos del apartado en el que se va a definir lo que se considera ese uso inaceptable, ¿vale? De lo que son los recursos y los entornos digitales. Así también como de aquellos recursos de los medios sociales que nosotros vamos a utilizar, que redes sociales, etcétera. Luego las sanciones. En este caso, en este apartado, pues vamos a tipificar esas sanciones a las que nos vamos a poder enfrentar la comunidad educativa, ¿no? Si no se cumple con la política de uso responsable. Y por último, como estáis viendo, el consentimiento y la aceptación. Gracias, María Catalina. Feliz tarde, bendiciones. Como os decía, ese consentimiento y aceptación. Cuando hablamos de ese consentimiento y aceptación, nos estamos refiriendo a ese uso responsable y que sea comunicada y conocida por toda la institución, por todas las personas que conforman la comunidad educativa. Por lo tanto, no solo con tener una política es importante, sino de cubrirnos y tener esa comunicación interna para que todos estén, digamos, ¿cómo diría? Para que todos estén informados sobre la situación, ¿no? Y se tiene que tener en cuenta esa comunicación interna desde la primera fase en que nosotros planificamos un plan de comunicación. Por lo tanto, para paliar las diferentes situaciones y asegurar que el plan de comunicación en medios sociales y que sea bueno, ¿vale? Tenemos que pasar por una serie, digamos, de que esas situaciones requieren de un buen plan de comunicación interna que genere una cultura corporativa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a la hora de realizarlo, el plan de comunicación interna tiene que ser como objetivo mejorar lo que es el grado de conocimiento del claustro docente. Además, tiene que incluir un abanico de técnicas para establecer también esa comunicación y que sea lo mejor. Por lo tanto, con un buen plan de comunicación interna, la organización educativa tiene que ser capaz, ¿vale?, de afianzar en este caso, fomentar o cambiar su cultura, de su cultura corporativa, que estén dispuestos a esa flexibilidad, aumentar el sentimiento de pertenencia y el grado de confianza entre la comunidad educativa, generar esas experiencias de aprendizaje de tal forma que se trate bien a las familias que ya tienen matriculados a sus hijos y a sus hijas en el centro y que se retenga el talento docente en la organización educativa. También elevar ese grado, ¿no?, de entendimiento de las diferentes decisiones que va a tomar el equipo directivo. Y por último, reducir la incertidumbre y los focos de conflicto. En este caso, una vez que hemos visto los diferentes aspectos de la comunicación interna, veríamos hola Durián, veríamos esa comunicación externa y esa responsabilidad social corporativa, ¿vale? Eh, Cuando hablamos de comunicación externa, estamos hablando de la comunicación desde dentro hacia afuera, es decir, de lo que se vive en la institución, de cuál es la metodología, de cuál es la intención, cuáles son los objetivos, cuál es nuestro proyecto educativo, ¿vale? Hacia afuera. ¿Cómo se va a hacer? Mediante un plan de marketing para el centro. En este plan, al fin y al cabo, esa comunicación externa va a desembocar en ese plan de marketing para el centro. ¿Por qué? Porque a la hora de comunicarnos como institución, como organización al exterior, vamos a tener que necesitar una identidad visual corporativa. Esa identidad visual corporativa va a tener diferentes aspectos a tener en cuenta, como es el diseño gráfico, como es el diseño audiovisual, para que de esta forma
esa promoción se enriquezca, ¿vale? Con todas estas herramientas. Y luego pasando siempre, pasando a destacar el proyecto de aprendizaje en concreto, es decir, cómo se enseña en el centro. Por lo tanto, no solo se limita a lo que son las redes sociales o los medios sociales, sino que también digamos que es un poco ese merchandising, ¿vale? Un poco ese merchandising en el que va a ir más allá, en el que va a englobar también los diferentes medios de comunicación. Tenemos que tener en cuenta espacios publicitarios, publirreportajes, ruedas de prensa, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues todo esto podemos llegar a conseguirlo. Em, ¿Y qué hay que tener en cuenta? Que las ventajas y desventajas de tener ese community manager del que hablábamos anteriormente y de la actividad que habéis tenido que realizar, ¿vale? Sea interno o externo y se aplicarían de una forma idéntica con lo que es el equipo completo de comunicación. Por lo tanto, una vez que hemos visto esa comunicación externa, ya estaríamos hablando de la responsabilidad social corporativa, la RSC, ¿vale? Que sobre todo es conocida por las siglas RSC. En este caso, en realidad, sí que es verdad que que se podría considerar que los actos de comunicación en los medios sociales están muy relacionados con la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que viene siendo un poco, pues, esa metodología o esa identidad que nos refleja o que nos define y que nos identifica como organización educativa. Las iniciativas de responsabilidad social, en este caso, bueno, pues como cualquier otra iniciativa de centro, tiene que comunicarse. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues vincular o tener en cuenta esa vinculación de la iniciativa de la responsabilidad social con la identidad, en este caso, ¿vale? Con la identidad de la organización educativa. Si nos vamos a la implicación de las diferentes partes que conforman el claustro, bueno, pues también se tiene que tener en cuenta sobre todo a las familias, ¿no? Dentro de lo que es la comunidad educativa en sí. Realizar una comunicación horizontal con todos los participantes. Cuando hablamos de comunicación horizontal nos estamos refiriendo a que todos y cada uno de ellos tiene que saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los pasos a seguir y cómo se va a plantear ese plan de comunicación, ¿no? Partiendo de la base de que tiene que existir una figura que es la llamada community manager o community management educativo. Programar la comunicación de cada individuo, ¿vale? O sea, de cada iniciativa, también es responsabilidad social parte de la comunidad educativa, de la corporación, en este caso, sobre todo de la docencia. Ahora bien, una vez que hemos visto esa comunicación interna, esa comunicación externa y de aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta, tenemos que hablar de gestión y comunicación de crisis. ¿Por qué pensáis que tenemos que hablar de comunicación y gestión de crisis? Os pregunto. Vale, por ejemplo, Jefferson nos habla de que la comunicación en las organizaciones es un aspecto fundamental para la mejora de la productividad y el rendimiento y la disminución del absentismo y del presentismo. Efectivamente, la mejora del clima laboral y reducción de la rotación del personal. Si alguien quiere hablarlo y no escribirlo, puede abrir micrófono, ¿vale? Si queréis hablar, yo encantado. Así también os hago partícipes de las sesiones.
Efectivamente, Gladys. Además, es uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere que le abra micrófono? Efectivamente. Dice Marisela que la comunicación asertiva es la clave de la sincronía en todos los procesos institucionales. Cuando esta no se da, todos reman para donde mejor les parezca, efectivamente. Mm, No, María, no es obligatoria. Veo que estás escribiendo. Sí, efectivamente, un poco, yo creo que parte de los objetivos de crear un plan de comunicación y que los centros cada vez abran más redes sociales, ¿no? Participen y tengan sus cuentas en redes sociales, hace que se conozca el trabajo de los docentes, al fin y al cabo, de los colegios. Hay colegios maravillosos que no se conocen. De hecho, mi programa de televisión va de eso. Estoy grabando colegios, ya sabéis que estoy grabando colegios de toda España para dar a conocer la educación de mi país. Y estoy descubriendo compañeros y compañeras que hacen realmente auténticas maravillas. Centros, colegios rurales, además, que prácticamente sin recursos hacen auténticas maravillas. Entonces, bueno, yo lo voy a usar en televisión, en la cadena pública de mi país, pero muchos tienen redes sociales y otros no. Gracias, María. Muchas gracias, María. John habla y dice la comunicación es la fuente de interacción entre todas las comunidades que los representan, ¿no? A tener presente un buen plan hace que éste se expanda y tenga mejor acogida. Efectivamente, la gestión y comunicación de crisis, evidentemente, siempre va a tener una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Cuál es el público objetivo afectado? ¿Qué acciones tenemos que llevar a cabo? La investigación, la formación de un comité de crisis. Bueno, pues también está bien, ¿no? Quizá dentro de lo que es el esbozo del plan de comunicación, y ya lo estuvimos viendo, tiene que haber un gabinete de crisis, ¿no? En este sentido, ¿vale? Gestión y comunicación de crisis, acciones a llevar a cabo, reflexión, recuperación y una línea editorial durante una crisis de comunicación. En este caso, digamos que sería como aquellos puntos que tenemos que tener en cuenta. Bien, hasta aquí sería el tema 5. Como veis, es muy importante, ya estaría terminado también para poder realizar la actividad. Por lo tanto, en el título de cuando he dado a grabar esta sesión, he puesto posible inicio
del tema 6. Por lo tanto, como son las 9:26 hora España Península, voy a empezar con el tema 6, así vamos adelantando. Y vuelvo a repetir para aquellas personas que se hayan incorporado más tardíamente. Así las sesiones 14 y 15, a mí me gusta hacer exámenes, ¿vale? Me gusta practicar exámenes, extraer la información más importante para que vayáis muy bien preparados al examen, no os pongáis nerviosos ni nerviosas, que lo veremos todo perfecto, ¿vale? Lo veremos todo muy bien y con tiempo. Bien, pues vamos a comenzar el tema 6, parte 1. Y en este caso el tema 6 nos habla del marketing educativo y redes sociales, ¿vale? Como veis, vimos la figura y las funciones del Community Manager. Posteriormente estuvimos viendo quizá un poco, o sea, un poco no, bastante, el plan de comunicación y ahora vamos con ese marketing educativo, ¿vale? Aquí os voy a subir en archivos para que lo tengáis a mano y lo podáis descargar ahora mismo, esta presentación, ¿vale? Del tema 6. Vale, ¿os lo habéis podido descargar? Vale, genial. Venga, pues vamos con marketing educativo y redes sociales, diferentes fundamentos. Evidentemente, como todos los temas, tienen una serie de objetivos, aquí los tenemos. ¿Cuáles son los objetivos que se pretende desarrollar con este tema? Pues reflexionar sobre por qué el concepto de marketing también es aprovechable en educación. Pero bueno, en este caso, para mí la palabra marketing dentro de lo que es a nivel educación me chirría un poco, pero sí que es verdad que, bueno, pues tal y lo que significa la palabra marketing en sí, al fin y al cabo muchas veces es vender un producto. En aquellos, ahora mismo, incluso por la baja natalidad que existe, ¿no? en la sociedad, por esa baja natalidad que existe en la sociedad, ese marketing se está realizando ya incluso desde la escuela pública, ya no es solamente concertados y privados, ¿no? Bueno, concertada porque aquí en España ya sabéis que tenemos también concertada, pero también en la escuela pública, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor en un mismo pueblo hay dos colegios, hay dos sedes del colegio. Entonces, bueno, pues por un lado o por otro, pues al fin y al cabo cada directiva quiere que los alumnos de esa localidad o de las localidades de alrededor, pues se matriculen, los niños y las niñas la matriculen sus padres, sus familias en el centro educativo para no perder alumnos y que no se cierren las aulas y que no se cierre el colegio. Por lo tanto, bueno, yo ahora mismo sí que es verdad que pasado unos años, me atrevería a decir que esa palabra marketing dentro del contexto educativo cada vez tiene incluso más significado, ¿no? Tiene más espacio dentro de lo que es la educación. Y así es, ¿no? Por las circunstancias, por la situación, etcétera. Por lo tanto, reflexionar sobre por qué el concepto de marketing es aprovechable en educación, pues bueno, pues aquí sería como esta primera reflexión por parte mía, ¿vale? No sé qué piensan ustedes al respecto. Vuelvo a repetir, si alguien quiere que le abra micrófono y quiere participar en directo en clase, yo por mi parte sin ningún problema, ¿vale?
Vale, ¿nadie quiere participar? Ya. Ya os veo que sois tímidos. Pues cuando estemos practicando el examen no me podéis hacer esto, que yo necesito interacción y me lo tenéis que decir. No me podéis dejar solo en la estacada, como se dice aquí en España, o solo frente al toro. A ver si me voy a preparar yo aquí las clases súper guay y no vais a participar. No, que estaba diciendo, estaba referente al primer objetivo que estamos viendo en la presentación, dice reflexionar sobre por qué el concepto de marketing es aprovechable en la educación. Y yo os he dado, no pasa nada, José, y yo os he dado mi punto de vista, pero que no tiene por qué ser el correcto. O sea, me refiero que si alguno tenéis otro punto de vista o quiere dar su opinión, que yo abría el micrófono y que la dabais, sin problema, es un simple aporte. Una simple participación en clase para no hablar yo solo continuamente. Pero si no lo dejamos para más adelante, no te preocupes. Gracias, María Catalina. José, te cuenta igualmente la asistencia, ¿vale? No se preocupe. Es normal. Muchas veces la incompatibilidad de horarios existe. Venga, pues te lo voy a abrir. A ver dónde te veo, María Catalina. Vale, aquí. Vale, yo te lo he abierto. Creo que también le tienes que dar tú algo, ¿vale? ¿Aló? ¡Ay, te escucho! Muy bien. Tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Bien. Estaba un poquito disfónica, por eso me daba pena hablar, pero bueno, creo que sí es importante el marketing educativo pues obviamente con todas las redes sociales, por cuanto digamos que fundamentalmente en estos momentos, en la actualidad, ¿cierto? Em, el posicionamiento educativo pues se está dando a través de eso, ¿sí? Digamos que las instituciones educativas antes, pues en mi caso, que soy una persona ya un poco más grande, se daba por el buen nombre del lugar donde se habitaba. ¿Sí? Entonces decía uno, ¿dónde vas a poner a tus hijos en un colegio? Entonces, no, pues en el colegio que tiene como mayor popularidad, como que tiene los valores y los principios de los padres, como que además de eso, pues tiene contextos que te presentan y que te pueden dar esa educación que como papás requerían anteriormente para el apoyo de su formación de un ser, pues en toda integralidad, ¿sí? Ahora, pues con todo el proceso educativo y con todos los cambios que hemos tenido no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional, la educación pues obviamente se ha fundamentado lamentablemente en lo que es el marketing educativo y las redes sociales. Entonces, creo que las instituciones educativas deben tener un gran apoyo en ese ámbito, pero también creo que tienen que concientizarse también de cuál es la información que publican en sus redes sociales para atraer, lamentablemente, pues la educación también como en cualquier sector se volvió un negocio, ¿sí? Y entonces, bajo esas circunstancias,
considero pues que entre mejor tengas la publicidad, entre mejor tengas resultados que puedas demostrar a través de las redes sociales, entre mejor, digamos, constituyas, por lo menos aquí en Colombia, esos premios de alta calidad, acreditación, todo lo que incluye los sistemas de calidad, ¿cierto? Pues va a traer un poco más precisamente el sector a que su institución pues se llene de más estudiantes y sea un poco más lucrativo ese negocio de la institución. Lamentablemente, creo que es lo que yo he percibido durante este tiempo, pues primero siendo estudiante en algún momento, siendo estudiante acá, porque por ejemplo para poder ver, entrar a hacer este máster, yo en realidad, primero lo conocí, gracias a Dios, todavía por el Voz Populi, de alguien que me comentó del máster. Y segundo, pues porque después entré a averiguar qué era, cómo es el plan, el proyecto, cuánto costaba, si habían algunos convenios, las becas. Entonces, todo eso creo que sí impacta de una u otra manera cuando se toma la decisión de ingresar a una institución educativa, ya sea de tipo primaria, secundaria o ya de tipo profesional, tecnológico, lo que hay. Creo que esa es mi participación, tutor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, María Catalina, por su aportación. Es igual de válida de todas y efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que sobre todo es un poco estar en línea a lo que estaba yo comentando en esta introducción sobre lo que es este concepto, ¿no? Que como decía me chirría. Así que muchas gracias por su aportación y haber roto el hielo. Muy bien. Así verás qué bien le va a ir en la vida. Decía Álvaro Alfonso, dice, profe, en Colombia el marketing es más para los privados. Aquí igual, ¿eh? O sea, sí que es verdad que ya cada vez, como os decía, ¿no? No me voy a repetir otra vez. Dicen, los públicos no se ha sentido la necesidad del marketing, mucha gente del colegio privado se ha pasado al público. Pero bueno, sí que es verdad que a mí me gustaría puntualizar en este caso que evidentemente el marketing es el marketing, ¿no? Y sí que es verdad que cuando nosotros escuchamos la palabra marketing sabemos a lo que vamos, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Pero puede haber un marketing más intrusivo, puede haber un marketing en el momento yo, por ejemplo, que estoy, pues yo qué sé, colgando cosas de grafismo creativo de alguno de mis libros, alguna página, alguna ilustración o tal. En cierta medida es marketing, pero no es un marketing agresivo de no te pongo el enlace y te derivo directamente a comprar mi libro, ¿no? Que muchas veces lo hago. Otras veces, a lo mejor, en determinadas épocas del año hago un marketing de mis libros para que se den a conocer y que la gente los conozca un poquito más agresivo que en otras épocas del año, porque, bueno, pues porque son momentos de que los colegios compren los libros, las familias compren el libro para el verano, para Navidad, para el tema de los regalos de Reyes o Papá Noel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo, en este caso sí que haría como esa pequeña matización. No sé si alguien quiere dar su opinión también al respecto. Es un poco el tema, esto es el tema, el marketing educativo, al fin y al cabo. Vale, César Enrique, venga. Venga, a ver, César, si puedes hablar. Ya se lo he encendido. Mire a ver usted si puede encenderlo. Profesor, Ahora, muy bien. Bienvenido, César. buenas Gracias. tardes, profesor. Es un gusto poder hablar directamente con usted y con los compañeros. Yo Venga. lo que he observado aquí en Tunja, Boyacá, estoy aquí en Colombia, es que los colegios privados son los que están interesados en hacer publicidad,
mientras que hay unos pues, colegios como son el INEM y otros colegios que ya son colegios públicos y como que falta esa figura del community manager, hace mucha falta, porque por lo menos yo salí de ese colegio del INEM al que le comento, pero de ese colegio no se sabe nada. Entonces, todo lo que hemos estudiado, entonces yo observo que hubiera esa figura allá, se mostraría mucho de lo que se hace allá porque allá se hacen grandes cosas. Entonces, eso me pone a pensar que los que están interesados en hacer publicidad y mover pues, los dineros que deja la educación son más los colegios privados. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Dice Alejandro, dice, en el colegio donde trabajo se inició con el manejo de redes sociales con más fuerza desde la pandemia, ¿no? Dice, y en este momento es una herramienta muy importante para la comunicación, transmitimos en directo los eventos, compartimos información relevante. Al fin y al cabo también es una especie de marketing, ¿verdad, Alejandro? Es dar a conocer el trabajo, estás dando a conocer el trabajo, ¿no? Estás dando visibilidad a lo que hace una institución educativa y sus alumnos, la comunidad educativa en sí, claro. Yo creo que sí, también la pandemia creo que cambió mucho el chip referente a todo esto. Jorge, bueno, todavía queda para el examen, pero creo que no hay problema. Consúltelo con su tutora mejor, ¿vale? Pero sí se podían sacar apuntes sin problema. Pero bueno, son casos prácticos, así que... O sea, y también, ¿no? Pues creo, sí, Álvaro, no lo sé, ¿eh? Pero creo que sí, de todas formas lo preguntaré. Como queda todavía tiempo, lo preguntaré, ¿vale? A la directiva del máster. Pero creo que sí que no hay problema. María Yolima quiere micrófono. Venga, a ver, María Yolima. Ahora estáis animando todos, ¿eh? Ya lo tienes activado, María Yolima. A ver si puedes activarlo tú también. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bueno, creo que sí. Bueno, profe, quisiera como participar con el tema del Community Manager, porque efectivamente, luego de la pandemia fue que pues a nivel nacional los centros, tanto educativos privados como rurales y nacionales de la educación, pues empezaron a implementar ciertas marketing en redes y era la manera como podíamos educar. Cuando ya retomamos pues como el tema de la presencialidad, siento que pues aún siguen estando las herramientas, pero no con la misma fuerza, pues que de pronto se tuvo en pandemia. Y ahora preguntaba que si en algún momento pues este tipo de... Te he perdido. María. pues, todos, pero digamos que la mayoría, si no es obligatorio, no aprenden a manejar las tips, no investigan qué tipo de herramientas podríamos utilizar en clase de manera digital. Entonces, bueno, pero ahí le estamos dando. Quería como intervenir un poco en lo de, pues porque el tutor mío del grupo 15 nos dijo que sí podíamos utilizar todas las herramientas, la internet, los apuntes,
ya que el máster nuestro es totalmente práctico. Entonces, pues no es una evaluación teórica Perfecto. de preguntar, sino elaborar alguna actividad. Pues gracias, tutor, por escuchar. Gracias, Mariano, gracias a usted. Efectivamente, yo por eso otras veces se ha dejado porque son exámenes prácticos, por lo menos mi asignatura y la asignatura de emprendimiento y creatividad digital, que la doy en el segundo semestre, son exámenes prácticos, o sea, son preguntas prácticas, así que el que haya teoría o no o sea, los apuntes o no, bueno, pues te ayuda, pero lo tiene que desarrollar si el conocimiento está adquirido, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a ver? Muchas gracias por iniciarnos en esta aventura, porque además va a ser muy importante para las dos últimas sesiones, como os decía, que participéis y que no os dé vergüenza, porque los que luego participan y los que cometen errores luego son los que sacan el 10, ¿vale? Así que enhorabuena. Vamos con el marketing educativo, su importancia y aspectos generales, el gabinete de comunicación de un centro educativo, ¿vale? El plan estratégico de marketing, captación y fidelización de alumnos, branding educativo, ¿qué es esto de branding educativo? Y el centro educativo y su marca. Esto lo hemos estado hablando, esa línea editorial, esa marca digital, pues todo lo que está relacionado con lo que es la institución educativa, pero el marketing educativo tiene una serie de importancias y aspectos generales, ¿no? El conjunto de estrategias y incorporar el marketing de la gestión educativa. En este caso, la definición que tenemos por parte de Javier Millán Barroso nos dice que es un conjunto de procesos comunicativos, organizativos y mercantiles destinados a planificar y gestionar las relaciones de los centros con sus públicos, ¿vale? A promocionar adecuadamente sus ofertas educativas, pues muchas veces sí, ¿qué servicios tiene un centro? Si tiene comedor, si tiene ruta escolar, etcétera, etcétera, si tiene actividades extraescolares, y generar un entorno a ellas en valor tanto curricular como de responsabilidad social, ¿no? Por lo tanto, se debe abordar el marketing como un ecosistema. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo, cuando nosotros estamos aquí, nos encontramos en un entorno orgánico cuyos elementos están interconectados o de manera globalizada y favorecen esa supervivencia del conjunto en que se habita. Principales disciplinas del marketing. Nos estamos refiriendo, en este caso, a la imagen, a la comunicación, a la promoción y al mercado. Y eso también es algo que tenemos que tener como en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de ese ecosistema, estamos conjugando una serie de reglas, una serie de principios y varias disciplinas. ¿Cuáles serían esas serie de principios y disciplinas? Bueno, pues aquí las tenéis en esta tablita, ¿vale? Principales disciplinas del marketing. Que hablaríamos de imagen, hablaríamos de comunicación, hablaríamos de promoción y hablaríamos de mercado. Si hablamos de imagen, estamos hablando del diseño de la identidad corporativa. Si hablamos de comunicación, nos estamos refiriendo al branding corporativo, a la comunicación interna y a la gestión de crisis, que ya lo hemos estado viendo. Promoción, a esa publicidad en medios de comunicación y a ese marketing de atracción. Y por último, mercado. Aquí estamos hablando de técnicas de venta y los indicadores, KPI y fidelización. Vale, pues esto sería como ese pequeño resumen de las principales disciplinas de lo que es el marketing en general. Cuando cada una de estas disciplinas que acabamos de ver tiene sus propias técnicas y herramientas, evidentemente podemos llegar a generar una serie de documentos específicos en los que siempre se va a detallar de tal forma que toda esa información pueda ser de una comunicación horizontal, esa comunicación interna que hemos estado viendo en el tema anterior, para la comunidad educativa. La estrategia y el plan de comunicación del centro educativo. Bien. Cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de ese plan de comunicación del centro educativo, que también lo estamos viendo en el tema anterior, es ese conjunto de previsiones, de decisiones y de las distintas normas que vamos a establecer para alcanzar unos determinados objetivos. ¿Qué es lo que nos planteamos? Fidelizar el público que tenemos. Hacer un estudio de mercado del público que tenemos alrededor. ¿Para qué? Pues para captar nuevas familias o incluso proyectar y dar a conocer nuestro trabajo, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta estrategia de comunicación, se determinan esas pautas fundamentales para gestionar ese modo de dirigirnos, cómo lo vamos a hacer.
y cómo nos vamos a relacionar con esos stakeholders. Cuando hablamos de los stakeholders, estamos hablando de ese público objetivo, ¿vale? Y el modo en el que se van a relacionar entre sí. Por lo tanto, todo esto, ¿vale? Es lo que va a dar pie para establecer siempre una diferencia con el plan de marketing, pues porque este va a ser enfocado más concretamente a ese público externo, a esa gente que no conozca nuestro trabajo, ¿vale? La estrategia de comunicación va a atender unas distintas áreas. Va a ser la imagen corporativa, va a ser la comunicación interna y externa, va a ser la promoción y fidelización y va a ser la gestión de crisis. Como veis y si os percatáis y si os dais cuenta, todos estos conceptos, estos 4 conceptos, ¿vale? Tanto imagen corporativa, como comunicación interna y externa, como promoción y fidelización y gestión de crisis, son 4 conceptos que ya hemos visto anteriormente. Por eso os decía que dentro de lo que es el concepto de marketing va a estar muy relacionado con ese plan de comunicación en redes sociales, ¿vale? Porque está fundamentado al fin y al cabo y está todo ligado, está todo relacionado de una forma globalizada. Por lo tanto, cuando ya hemos visto esta estrategia de comunicación, lo tenemos que plasmar en ese plan de comunicación, en ese documento, con esos objetivos de marketing, con ese modo en lo que lo queremos hacer, cómo lo vamos a relacionar, qué diseño gráfico vamos a hacer, cuáles son las decisiones estratégicas, ¿vale? ¿Qué canales vamos a emplear? Me vuelvo a repetir, ¿qué redes sociales vamos a emplear? Pues como antes hablaba un compañero, a lo mejor se ha dado cuenta que dentro de un público más, una edad más adolescente, tirando hacia arriba, son más consumidores de TikTok. Pues a lo mejor a ellos les motiva también esta herramienta de TikTok, siempre y cuando una supervisión una buena utilización, ¿no? Un uso saludable de lo que son las redes sociales, que al fin y al cabo es el último tema de esta asignatura, ¿vale? Y nos vamos a quedar en la estrategia de comunicación, donde sigue un proceso como el siguiente, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí en esta estrategia de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver el diagnóstico de la situación de inicio, vamos a ver la determinación de necesidades de los objetivos y metas. Muy sencillito, voy a ir mucho más rápido viendo cada uno de estos términos. Y la semana que viene terminaremos el tema 6. Voy a ir un segundo a por un bolígrafo, no os vayáis todavía. Porque me lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Vale, sesión 11. Terminar. Tema 6. Me lo estoy apuntando en la agenda, ¿vale? Para que no para que lleve el orden de la programación. Dice Jorge que podrías crear un ejemplo práctico la próxima semana. Puede ser con una IE ficticia. ¿A qué te refieres? ¿Un ejemplo práctico de qué, Jorge? Bueno, estaría dentro de lo que es el plan de comunicación. Cuando tú organizas el plan de comunicación, ¿qué estrategias utilizarías, Jorge? Venga, te voy a preguntar yo a ti. ¿Qué estrategias utilizarías en el plan de comunicación? Más que nada porque si te pongo un ejemplo entero, te haría la actividad práctica del plan de comunicación. Y un ejemplo claro lo tienes en el tema anterior.
Incluso las horas que tienes que dedicar a cada cosa, a cada departamento y cada una de las funciones de las personas que están dentro o que formarían el departamento de marketing. Vamos a llamarlo así. ¿Vale, Jorge? Bueno, esos serían los objetivos. Esos serían los objetivos, parte de los objetivos, pero no del plan de, o sea, y parte de los objetivos del plan de comunicación. Pero un plan de comunicación desarrollado, no, es que no sé si te refieres a eso. No sé si te estás refiriendo a eso, a Jorge. No, lo que pasa, Jorge, que es que si te hago el caso práctico te daría la solución. Entonces, claro, no me interesa hacerte la actividad. No sé si me explico. En el tema anterior, en el tema 5, había un desglose, había en un punto en el que se habla de cómo se hace un plan de comunicación. En ese plan de comunicación incluso está distribuido por horas y unas fases de elaboración del plan. Dentro de esa fase de elaboración del plan, tú tienes un análisis de punto de partida, tú tienes una planificación para definir unos objetivos, un público objetivo, unos canales, un estilo de comunicación, ¿vale? Una línea editorial, una ejecución de la estrategia y una monitorización y medición. Partiendo de estas fases es donde tú tienes que completar, ¿vale? Ese plan de comunicación. Claro, Jorge, pero es que si no, yo te he dado lo más importante. Yo te he dado ya las herramientas más importantes para consolidar, digamos, un poco la parte extensa de estos temas. Y aparte también están las presentaciones. Si te hago el caso práctico como tal, te haría la actividad. Por eso, entonces, en cualquier caso, si yo hago ahora mismo el caso práctico aquí, se estaría dando a los compañeros. Es más, todo esto, esos casos prácticos que estás viendo, lo vamos a preparar luego para el examen, en las sesiones 14 y 15. ¿Vale, Jorge? Claro, entonces me interesa que antes, sobre todo para trabajar la metacognición, que antes se hagan las actividades, que todos los alumnos me lo entreguen, ¿vale? Que seguramente con dos temas, los dos temas se saca muy fácil y hay un claro ejemplo de un plan de comunicación. Y ahí estaría relacionado el marketing educativo, ¿vale? Claro, y aprendéis mejor, ya veréis. Y ya, de cara al examen, preparamos todo. Los casos prácticos que los vais a preparar ustedes. Lo van a preparar ustedes. Ya veréis, hacedme caso, confiad en mí.
Muy bien. Pues hasta aquí la sesión de hoy. Si tenéis alguna pregunta más, yo encantado. Y si no, pues terminaríamos la sesión. Nos vemos la semana que viene. Vamos una sesión adelantados, ¿vale? Ya con el tema 6, casi la mitad visto. Así que estupendamente. Están las dos actividades explicadas. Como siempre, me la podéis enviar. Y os mando un abrazo muy grande. Bendiciones. Me alegro que hayáis participado hoy. Adiós, adiós.